Sorina Infante é unha destas cuestións maravillosas que nos están a pasar cada vez máis na nosa empresa. Sorina é un prototipo de inversora, ela vive habitualmente en Estados Unidos. Bueno, Sorina é esta inversora que nos ven con un capital determinado e nos dice: quero ir con vos. Si o tedes na vosa carteira, comprámolo directamente. Si o atopo eu, gestionasmo desde proceso documental, gestión de negociación, etcétera, etcétera, polo noso equipo. E se non o temos, se non o atopo, búscalo hasta que o encontres. Non? Esta figura deste tipo de inversor cada vez darse máis por esa xestión integral que temos, esa cobertura internacional co traballo que nos respalda, simplemente. Entón, Sorina, investigadora desde Estados Unidos, que se quedou enamorada tamén de cando visitou Mondoñedo. Hola, Rosy, ¿qué tal? Buenos días, Sorina. ¿Estás en antena? Bueno, si se dice así. Ya te he presentado. ¿Puedes hablar de lo que tú has sentido cuando has venido a Mondoñedo como posible inversora, Sorina? Es que, a ver, no lo entiendo muy bien. Es que estando aquí en el coche, pero os voy a hablar de mi experiencia en Mondoñedo, que estuvimos allí pues este pasado primavera, pero llevamos ya tiempo yendo a Galicia y intentando buscar un lugar donde podíamos pues, vivir y encontrarnos a gusto. Y Mondoñedo, la verdad es que nos ha encantado por las razones que nos ha dicho María y Luis. Tiene un encanto, una historia, que nosotros también somos muy amantes de la historia, pero más que nada nos hemos enamorado de la gente. Son tan amables. Cada sitio donde íbamos, pues sabiendo que veníamos del extranjero y claro, como la cosa estaba un poco mal ahora con el turismo, pero es que nos encontrábamos como en casa. Venían los vecinos, nos traían patatas, nos traían comida sin pedirnos, y es que nos quedamos tan enamorados de la gente y de la historia que para nosotros la decisión se nos hizo fácil después de más de 2 años buscando, que era donde queríamos ir a vivir y a traer a nuestros hijos y a nuestra familia para que conociera un poco pues, cómo era la vida allí. Pues muy bien, muy bien. Sorina, yo creo que ya es más que claro tu testimonio. Te agradecemos mucho que hayas colaborado hoy. Sí, ya está. Pues un aplauso para Sorina, yo no sé. Vale, gracias.